Bienvenidos a esta exposición de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Desarrollo Humano. Me presento a ustedes, soy Lindsay Jacqueline Malet Morales, bajo el profesor Saúl Zamudo, con la materia Introducción a la Naturopatía, y el tema que les traigo es Terapia y Origen de la Quiropráctica. David Daniel Palmer nació el 7 de marzo de 1845 en el Ontario rural, al oeste de Toronto, Canadá. Luego se mudó junto con sus padres al Valle del Río Mississippi, Estados Unidos. Allí trabajó de agricultor, apicultor, profesor de colegio y tuvo una tienda antes de dedicarse al arte de curar. En sus primeros años de investigador se dedicaba al ser magnetista. Palmer ponía atención a los detalles y buscaba comprender las complejidades de su mundo. Después de 9 años de experiencia clínica y de teorizar, David Daniel Palmer había decidido que la inflamación era la característica esencial de toda enfermedad. Basándose en la premisa de que la inflamación sucedía cuando las estructuras anatómicas desplazadas rozaban entre sí, causando fricción y calor, buscaba colocar manualmente las partes del cuerpo para prevenir la fricción y el desarrollo de tejido inflamado. Entre 1895 y 1896 realiza su primera manipulación manual bajo su primer paciente, Harvey Lillard, en la cual este paciente era sordo, y él decía: fui sordo 17 años y esperaba seguir así, porque había ido a muchos doctores sin tener alivio. Había decidido hace tiempo no seguir más tratamientos de oído porque no me hacían muy bien. En enero el doctor Palmer me dijo que mi sordera venía de una lesión en mi columna. Eso era nuevo para mí, pero es verdad que me lesioné la espalda en la época en que me quedé sordo. El doctor Palmer me trató la columna. En 2 tratamientos podía oír bastante bien. Eso fue hace 8 meses y sigo oyendo bien. Encantado, Palmer, con su primer experimento informal, pues David Palmer desarrolló su nuevo trabajo como manipulador magnético. Entre 1895 y 1897, con la ayuda de su amigo y paciente, el reverendo Samuel Webb, Daniel Palmer adoptó términos griegos para formar la palabra quiropráctica, que significa práctica con las manos. Y luego formó su escuela, que se conoce oficialmente como la Escuela Palmer de Quiropráctico. La quiropraxia se basa en la teoría de que muchas enfermedades se originan en la columna, y por esta razón se enfoca en la manipulación de la columna, y que esa manipulación en la columna puede tratar dolores de cabeza, dolores de cuello, dolor en otras áreas como los hombros, las rodillas y la mandíbula. También puede tratar cólicos. La teoría quiropráctica se basa en subluxaciones o vértebras que han cambiado de posición en la columna. Se dice que estas subluxaciones descienden del flujo nervioso y provocan enfermedades en varios órganos. Se supone que un tratamiento quiropráctico devuelve a su sitio estas vértebras salidas. Por esta razón se le llama ajuste. Las subluxaciones vertebrales es el estado de una vértebra que ha perdido su posición normal respecto a la vértebra de arriba, la de abajo, o ambas, afectando a un nervio o a la médula espinal, produciendo una
interferencia en la transmisión de impulsos mentales que viajan a través del sistema nervioso. Esa subluxación puede provocar disfunción o desarmonía de parte o todo el organismo, sin importar qué vértebra sea la subluxada, dado que el cuerpo no es una máquina que funcione por partes separadas o independientes, sino un todo interrelacionado donde cada célula se relaciona con todo el resto de los millones de ellas que existen. Por lo tanto, cabe destacar que una subluxación vertebral puede o no producir síntomas, pero sus efectos negativos sobre la integridad del organismo comienzan a sufrir desde que aquella ocurre. La quiropráctica contemporánea. Encontramos las raíces de la profesión en las tradiciones de salud orientales grecorromanas y del Oriente Medio. Un documento de Kung Fu deja constancia de que en China se realizaba un tipo de ajustes vertebral en el año 2700 a.C. Hoy en día hasta hay autores modernos que llaman a esta terapia como terapia china de manipulación. En ámbitos quiroprácticos, también les gusta recordar el consejo hipocrático que dio en esos años, ¿verdad? Y que dice que él aconsejaba mucho buscar en la columna vertebral la causa de la enfermedad. La quiropráctica, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, considera a la quiropráctica como una profesión sanitaria, pero la mayoría de los países del mundo la consideran como una medicina complementaria y otros como medicina alternativa. Hay algunos riesgos de la quiropráctica realizada por un no profesional. Hubo una revisión de los estados en el Reino Unido, una revisión científica en la cual explica que de los 60 estudios analizados a pacientes, solo uno dice que habló sobre la incidencia severa de esta práctica, aunque en algunos casos podría llegar a ser fatales. Ya siempre depende del profesional que está realizando la práctica. ¿Cuáles son los beneficios de la quiropráctica? Los efectos específicos más comunes asociados al ajuste quiropráctico son aquellos que se relacionan con la modulación del dolor. La modulación del dolor es el proceso por el cual el cuerpo altera una señal de dolor durante su transmisión, disminuyendo su intensidad y la amplitud de su localización. Uno de ellos puede ser cambios biomecánicos, como aumento del movimiento de las articulaciones, disminución de la rigidez articular, mejora la postura y el balance. Otra puede ser cambios bioquímicos, como disminución de sustancias asociadas a la inflamación, aumento de algunas sustancias, neurotensina, oxitocina, etc. También puede ver, los beneficios pueden ocasionar cambios neurofisiológicos, como a nivel del sistema nervioso central y periférico, aumento de la actividad del sistema nervioso autónomo. El ajuste quiropráctico o los procedimientos manuales de manipulación vertebral generan una fuerza sobre las articulaciones y los tejidos que se encuentran alrededor de ellas, generando no siempre un ruido característico o de cavitación, lo cual es normal
y se asocia a un cambio de presión en las articulaciones. Estos ajustes son técnicas seguras y efectivas que permiten modular, manejar y disminuir el dolor debido a mecanismos neurofisiológicos, biomecánicos, bioquímicos y psicológicos contextuales, que son partes esenciales, pero no únicas, de los tratamientos a realizar en las personas con dolor. Muchas gracias por su atención, queridos compañeros.